De apenas 1 hectárea hace 10 años en Castilla y León a 1.200 en toda la comunidad, el 90% aquí en Palencia. Hablamos de dos cultivos que son rentables y que tienen un precio fijado de antemano, el cilantro y el anís. Acompáñenos a conocer un poquito con más detalle en Campo Palentino. Y para conocer un poco las razones de ese crecimiento exponencial de estos dos cultivos en nuestra provincia, tenemos que personificar un poco. Y por eso estamos hoy para conversar con Carlos Carrillo. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, vinculado siempre al mundo agro desde hace muchísimos años, socio de Asaja, y ahora metido como contratista de estos dos cultivos aquí en esta zona. Sí, bueno, pues esto nació como tantas cosas, ¿no? Pues de una pequeña aventura, de unos amigos en común con Moriana Especias, ¿no? De Córdoba, donde es originaria la empresa, y bueno, pues nació un poco, pues me pidieron pues para hacer algunas pequeñas pruebas, así un poco, como suele decir, casi de cachondeo, a ver qué pasaba. Y bueno, pues después de 5 campañas aquí nos encontramos, ¿no? Se ha demostrado que es un cultivo, bueno, pues para rotación bastante interesante, porque al final estamos hablando de precios que son cerrados, sí, de antemano, sí, y producciones que, bueno, salvedades, este año que ha sido un poquito raro, bastante interesantes. Sí, es un precio, se fija antes de campaña, un precio cerrado, ya es una gran diferencia respecto a otros cultivos habituales, ¿no? Por supuesto, pues nuestro gran cereal, trigo y cebada, así como otro tipo de cultivos, llámese colza, pipas, forrajes, ¿no? Aquí la diferencia es que ya arrancas con un precio cerrado, tanto en anís como en cilantro, y después, como bien acaba de decir, ¿no? Pues intentando cogerle un poco todos el aire, yo incluido, ¿no? Porque bueno, pues ya sabemos cómo es el campo, sobre todo más en secano que en regadío, cada año es un mundo, cada año es una historia, este año más en particular, que ha sido o está siendo pues muy duro, ¿no? Porque no se está cumpliendo prácticamente ninguna premisa ni ningún parámetro de los que son habituales, y bueno, pues en ellos nos andamos aprendiendo y haciendo que aprenda la gente, ¿no? ¿A cuánto se está pagando o a cuánto se va a pagar a final de campaña tanto el cilantro como el anís? En el caso del cilantro son 480 euros la tonelada, es decir, 0,48 el kilo, y en el caso del anís son 1.800 euros la tonelada o 1,80 el kilo, ¿no? Las producciones, pues bueno, pues son muy variables, muy relativas, ¿no? Es decir, nada que ver, aunque el fin y el cometido es el mismo o parecido, pero nada que ver el anís con el cilantro. En anís nos podemos mover, en secano, que menos, ¿no? Que los 400, 500 kilos hasta 1000, y pues influye mucho pues la meteorología, las manos, las circunstancias, y en el caso del cilantro pues deberíamos movernos entre los 1.500 y los 2.500 kilos en secano. Estamos hablando de un cultivo, de dos cultivos que dejan muy buen rastrojo además. Sí, es un cultivo, bueno, pues que no, aquí sí quiero apuntar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Para todos los oyentes y sobre todo los agricultores, ganaderos de la provincia de Palencia y de Castilla y León en general, esto no viene a sustituir al cereal. Castilla a nivel España, a nivel nacional, pues es el granero de España, particularmente Palencia, todos lo sabemos, y esto no viene a sustituir a esos cultivos, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí viene a ser, o puede ser, una pequeña alternativa más dentro de la nueva agricultura, así yo lo defino, lo bautizo, ¿no? Que es agricultura regenerativa, de precisión, de rotación, y bueno, pues es una alternativa más que tiene junto con otros cultivos, en este caso el anís y el cilantro. Un cultivo que hay que tener cierta paciencia también con él, es un cultivo bastante duro, pero bueno, pues nace a lo mejor un poquito más tarde de lo que estamos habituados a otros Es un cultivos. Cultivo duro, eso es lo que peor está llevando a la gente, es bueno decirlo, ¿no? Es decir, la gente tiene que cambiar un poquito el chip, la cabeza, pues es un cultivo, en el caso del anís, pues que su ciclo no tiene nada que ver con lo que la gente está habituada, ¿no? Entonces es un ciclo más largo, tarda más en nacer, en desarrollar, pero sí que es verdad que lo compensa mucho porque es un cultivo muy duro, ¿no? Que a pesar de las circunstancias que tenemos, ¿no? Que se pudo sembrar, mejor, peor, pero se sembró. Sobre todo hay que dar las gracias a los agricultores y al nivel de agricultores, ¿no? que tiene en este caso Palencia, que le han puesto mucho énfasis y sobre todo mucha ilusión, y prácticamente el 98% aproximadamente de los agricultores que sí habían decidido hacer contrato y sembrar y probar, lo han acabado sembrando, pero es cierto que es un cultivo que tarda en nacer, y con las circunstancias que hemos tenido, pues como digo, mucho peor. ¿La acogida ha sido buena? Sí, la verdad que la gente cada vez pregunta más y ha preguntado muchísimo. Es verdad que a mí podría haber, ¿no? Y me hubiese gustado contratar más hectáreas,
pero creo que los crecimientos tienen que ser mucho más pausados como quiere la gente, sostenidos en el tiempo, y no hay prisa por crecer, ni mucho menos. Un cultivo al que hay que buscarle el terreno bueno aquí en esta zona de Castilla, porque en el sur ya había sido, bueno, pues ya son varios los años, ¿no?, los que se lleva cultivando. Sí, hombre, Moriana Especies lleva toda, pues es cuarta generación, lleva muchísimos años con la siembra y con la importación y exportación de especias de diferentes tipos, particularmente el anís y el cilantro. En Andalucía, principalmente Sevilla, Córdoba, pues se siembra muchísimo, ¿no?, desde hace muchos años y en mucho volumen, pero bueno, había la cosa de ir creciendo aquí hacia el norte, ir probando. Castilla, yo creo que en líneas generales tiene terrenos muy aptos para los cultivos, lo que pasa es que hay que ir definiéndolo un poquito, ¿no? Aparentemente, sobre el papel, cualquiera de los terrenos, bueno, vamos a decir que se adapta y que puede ser válido, pero sí vamos viendo y descubriendo que hay algunos terrenos que son más propensos o más propicios que otros. Seguramente muchos de los espectadores estén preguntándose, ¿y luego qué hacen con este cilantro? ¿Luego qué hacen con este? Bueno, pues aquí se extrae, ¿no?, una especie, en este caso la especie del anís o la especie del cilantro, y bueno, su cometido o su fin es puramente industrial, se exporta muchísimo. Asia es un gran comprador de estos productos, así como también Europa y Sudamérica, pero Asia pues tiene mucha predilección a esta especie, a este cultivo. Y bueno, el fin o el gremio donde va es sobre todo industrial, ¿no? Para el mundo de la cosmética, jabón, champús, algo medicinal, ahí es donde un poco se enmarca o se enfoca el producto final. Ahora mismo están siendo muy selectivos de dónde están sembrándose estos dos cultivos, pero ¿cuál puede ser el potencial en un sitio como Castilla y León, en el que cada vez la agricultura, digamos, va abriendo miras, acaba encontrando pues en esa rotación también el tener que echar otros menos productos cuando luego se va, por ejemplo, a cultivar cereal? ¿Dónde puede estar el tope de esto? Bueno, en el número de tareas no lo sé, porque esto todo, como bien decía al principio, es toda una aventura, ¿no? Pero hombre, si tengo que decir un número, pues yo creo que nos podríamos mover en 3.000 o 4.000 hectáreas en la zona. Yo creo que más no, porque es fundamental, y yo siempre lo he dicho, y quien me conoce lo sabe, ¿no?, que creo que hay que seguir ofreciendo un mínimo de rentabilidad al cultivador o al agricultor o también al ganadero, que también los hay, ¿no? Entonces no creo que tampoco tengamos un techo súper alto, ¿no? Es decir, esto no es comparable al cereal, a la superficie forrajera, etcétera, ¿no? Pero bueno, podemos contratar muchas más hectáreas, pero tampoco excesivo. ¿Tiene algo de particular esta semilla? Bueno, es una semilla, pesa muy poquito, puede parecer débil precisamente por su poco peso específico, por su baja dosis de siembra, pero luego hay que decir pues, que es muy duro, ¿no? Y algunos ganaderos o agricultores, en este caso, mejor dicho, me lo han reconocido particularmente, que después de sembrar 7 semanas aproximadamente sin llover, nada, hacer corteza, secarse, pues bueno, por lo menos se ha conseguido hacer nacer en secano. Regadío es otra guerra, ¿no? Pero bueno, ha nacido. Y una vez que ha nacido, en crecimiento en relativamente corto espacio de tiempo, gana bastantes centímetros. Sí, en el caso del anís es menos que el cilantro. Pues bueno, si tengo que poner una medida, pues lo normal que en un año más lógico o con circunstancias un poquito, no digo excesivo, pero un poquito mejores de las que hemos tenido, debería llegar más o menos pues, a la altura de una rodilla, ¿no? Es decir, 40-50 centímetros, ¿no? En este caso, en líneas generales, salvo las hectáreas que están puestas en regadío, pues se va a quedar más corto, ¿no? Y bueno, en el caso del cilantro, pues crece, lo podemos ver a continuación, crece bastante más que el anís. Y bueno, quizás es un cultivo el cilantro que guste más o va a gustar más al agricultor castellano, porque bueno, nace mucho más rápido, es más frondoso, más denso y cierra más, que es, visto desde fuera, rápidamente se ve color, ¿no? Lo que más se puede parecer a nuestro querido trigo o cebada, ¿no? Pero claro, hay que cambiar el chip porque no tiene absolutamente nada que ver, ni el fin es el mismo, claro. Carlos, gracias por contarnos todo esto. Nada, a vosotros por este gran interés y bueno, pues dar las gracias a todos los agricultores que sí se han atrevido, a los que no han podido o se ha considerado que había que esperar y por supuesto a Saja Palencia en particular, ¿eh? Muchas gracias. Y para conocer cómo son exactamente estos dos cultivos y cómo se comportan en el campo, vamos con uno de los primeros agricultores que los sembró en nuestra provincia, Alberto Fombellida. Alberto, ¿qué tal? Hola, buenos días, Manuel. Bien, aquí andamos. Cuéntenos por qué esta aventura. Pues nada, tuve la posibilidad me comentó Carlos, un amigo mío, de poder sembrar este tipo de cultivos y le dije, pues venga, vamos allá, a probar. ¿Y de momento cuántos años lleva? Este es el tercer año que ponemos anís y es el primer año que ponemos cilantro.
¿Y el comportamiento a la hora de sembrarlo, a la hora de maquinaria, a la hora de... eso con el tiempo se ha ido aprendiendo o es lo mismo? Vamos aprendiendo, nunca terminamos de aprender, pero vamos aprendiendo. Al final se usan las mismas máquinas para que el cereal, tanto la sembradora, abonadora, pulverizador, cosechadora, se hace todo con las máquinas que ya tenemos para el resto de cultivos que ponemos de cereales. ¿Y cómo es el ciclo? ¿Cuándo es la siembra? La siembra idónea quizás sea a finales de enero, primeros de febrero. Este año por condiciones meteorológicas hemos ido bastante más tarde, a finales de febrero, y yo he pecado un poquito de osado de enterrar un poquito más la semilla y quizá me pueda haber perjudicado un poquito el haber enterrado un poquito de más la semilla. En cuanto a tema de producciones, ¿esperan buenas producciones pese a este comportamiento meteorológico? Bueno, este año con las condiciones que tenemos es una incógnita. Es un cultivo nuevo para mí, que son 3 años, pero venimos de 2 años con primaveras bastante lluviosas. Este año está siendo bastante seco, pero en líneas generales veo el cultivo que se va comportando bastante bien para lo estresante que creo que está siendo la primavera. Y luego lo principal es que esto está el precio cerrado de inicio, esa tranquilidad. Sí, eso sí, aquí partimos con 1.800 euros tonelada. Las producciones más o menos, yo en estos años que vengo atrás, son en torno a 400-600 kilos, más o menos. También estamos en pruebas, no sabemos, hay que cogerle el punto al cultivo. ¿Qué exige? Una vez sembrado, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que tratarlo? Al final esto te exige entre 100 y 150 kilos de abonado de fondo, no lleva nitrogenados después y nos permite bastantes temas de fitosanitarios a la hora de tratarle. Podemos usar varios productos. ¿Cuántas hectáreas has sembrado de anís? De anís este año tenemos unas 40 hectáreas más o menos de anís. ¿En esta zona de Dueñas o tienen otros? No, lo tengo un poquito por todo el Cerrato. Tengo en Dueñas, tengo en Cebiconavero, tengo en Antigüedad. Y también, bueno, me imagino que dependiendo del terreno haya ido mejor, peor la campaña. Aquí es una de las cosas que estoy probando. ¿Qué tipo de tierra le gusta más al final? Hay que ir probando. Los páramos flojos creo que es un cultivo que se adapta bastante bien a la tierra floja de páramos flojos de estos del Cerrato, creo que se adapta bastante bien. Lo cual es una ventaja porque no se puede sembrar todo en el Cerrato. Claro. Y al final, a ver, yo ahora mismo estamos en Dueñas, hay en Tierra Fuerte, también se ha probado en Tierra Fuerte, se ha probado en la orilla del río también, que es más arenoso y así, y bueno, se va comportando. No es muy exigente en tierra el cultivo. Y es una alternativa más para hacer una rotación que tan importante es, o se ha demostrado que es tan importante para que luego el cereal al año siguiente tire para arriba. Sí, yo fui una de las, por lo que lo puse también, al final hay que ampliar un poquito más la rotación y buscar cultivos rentables, porque no tenemos una rotación al cereal que sea demasiado rentable en los secanos. Y dices, bueno, vamos a probar, y de momento estoy bastante contento con ello. Bastante satisfecho. ¿Con idea de ampliar en el caso del anís? Sí. Voy a seguir con una media entre 30, 50, 60 hectáreas. Vamos a ir probando, a ver. Y me decía que no hace falta para nada maquinaria que no sea la que ya tiene del cereal, para nada. Incluso para cosecharlo. Para cosechar, la cosechadora normal, sembrar una sembradora normal, y la abonadora por la que tenemos todos y el pulverizador que tenemos todos. ¿En qué época se cosecha esto? Esto yo he estado estos años cosechándolo. Cuando terminamos el cereal lo cosechamos primeros de agosto, así lo cosechas y luego lo recolectas en tu casa y luego ya vienen logística y te lo lleva. ¿Almacenaje o algo? Nada, enseguida te lo llevan, en cosa de 10-15 días lo llevan. Con un olor muy particular. Sí, te deja la nave ambientada para todo el año. Eso sí que es verdad. Y la cosechadora. ¿Qué le han dicho, bueno, pues la gente cuando ha visto que estaba sembrando anís, cuando se metió en esta aventura? Mucha gente te pregunta, ¿qué es lo que has sembrado? Anís, y te miran como extrañados, anís. ¿Y para qué sirve? Y dices, pues bueno, a ver, al final son especiantes, pues lo usarán para, no sé si para cosméticas y demás, pero bueno, dices, pruebas, la gente lo mira y dices, no vale nada. Y yo les digo, bueno, es que 500 kilos de esto igual me es más rentable que 4.000 de trigo. Dependiendo del precio, que por claro, cierto, los costes que tienes, que no son altos, digamos. ¿Aproximadamente cuántos costes tiene por hectárea?
Pues al final en torno entre los 300 y 400 euros puedes tener, incluyendo tus trabajos y tu todo, que muchas veces eso no se cuenta. Ya. Tu amortización de maquinaria, tu todo. Partimos de un coste total al final. Pero bueno, al final si acaba teniendo una producción media más o menos la esperada, dependiendo también de años, y a un precio ya cerrado, ahí hay rentabilidad. Claro, claro. A ver, yo el primer año fueron 300 kilos, el año pasado un poco más y tal, y dices, bueno, vas probando al final. Depende de un poquito la calidad de la tierra y cómo hayas hecho tú las labores, también es cierto. Muy bien, pues si le parece vamos a ir a ver el otro cultivo. Pasamos de aquí de estar un ratito con el anís a ver el cilantro. A ver el cilantro, vamos a ver a que nos tape un poquito por encima de las rodillas. ¿Ah, sí? Claro, sí, sí, el cilantro crece unos 30-40 centímetros, bastante más que el anís. Vamos a verlo. Venga. Y nos hemos venido hasta el otro cultivo para conocer, en este caso, el cilantro. Alberto, este terreno está bastante más alto que el otro. Sí, tiene unos 30 centímetros más que el anís. Estamos hablando de que ha crecido, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Después de las últimas Sí, lluvias. después de las últimas lluvias se ha pegado un estirón. A la hora de echar la floración, pues se conoce que este cultivo sube bastante. Estamos hablando que vamos un poquito a ciegas porque es el primer año. Efectivamente, es el primer año que lo ponemos y vamos a ver los resultados. En principio, ¿cuánto esperas recoger? Más o En menos. torno a 1000 kilos hectárea, una cosa así, más o menos. Y estamos hablando también de precios cerrados, igual que el otro caso. Sí, es un precio cerrado de 480 euros tonelada y bueno, puede ser interesante o bastante interesante como rotación. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cuándo se siembra esto? ¿Qué productos ha tenido que utilizar para llegar hasta este punto? Este año, por las circunstancias, se sembró un poquito más tarde, sembramos a finales de febrero, sembramos, rulamos y le echamos un Challenger, un sellante Challenger, y luego a finales de marzo por ahí le echamos un poquito de nitrato, unos 120 kilos de nitrato. Tiene pinta de ser una planta dura, ¿eh? Sí, tiene pinta de ser un cultivo bastante rústico. O sea que, bueno, pues sale adelante pese a las dificultades de este año, que ha sido un poquito extraño. Sí, además es una tierra que es un poco fuerte y le costó nacer, pero me está gustando el resultado de momento. ¿Cuántas hectáreas has sembrado de cilantro? De cilantro hay 12-13 hectáreas para probar, dijimos en diferente tipo de tierra y bueno, vamos a probar. ¿Y de momento la experiencia es buena como para plantearse que pueda crecer esa cantidad en próximos años? Sí, yo el año que viene voy a repetir y seguramente pondré más hectáreas. Sin saber todavía el resultado, de momento me está gustando el cultivo. ¿Estás satisfecho? Bueno, cuéntenos un poco las características también del propio cultivo. Vemos con una floración, no sé si es lo habitual, si tendría que haberse dado más, también con el fruto ya casi Sí, como sacando te adelante. digo, es el primer año. Tampoco le había visto físicamente, me lo habían mostrado en vídeos y hablando un poquito con gente del sur y bueno, me está gustando, lo que es el grano, es un grano similar a una beza, blanco, pero no tiene nada, muy poquito peso, pero tampoco te está exigiendo tratamientos de insecticidas ni nada raro. Al final tienes un antigramíneas para eliminar malas hierbas, un herbicida, no en este caso, no como en el anís, que puedes utilizar más para hoja ancha, en este caso solo tenemos un producto para utilizar en hoja ancha y bueno, este año las circunstancias meteorológicas han sido las que han sido y han actuado como han actuado los herbicidas este año, pero bueno, de momento está bastante decente y limpio. Alberto, ¿y esto cuándo se cosecha? En teoría, justo después del cereal, a mediados finales de julio, primeros de agosto, dependemos un poco del de arriba también. En el caso de ser un cultivo, como estamos diciendo, nuevo tal, ha tenido, me imagino, también una pequeña guía, ¿no? Sí, sí. Para poder hacerlo todo esto Sí, en el proceso. Hemos tenido ahí un asesoramiento con Carlos y demás y bueno, vamos viendo, me ha ido comentando, he ido preguntando y pues oye, hay que hacer los tratamientos y cuando una cosa es nueva, pues ensayo-error, al final. Lo que esperan después de que recojan todo esto es que deje también un buen... Sí, esperamos que nos deje un buen rastrojo para el año que viene
bastante limpio de maleza, sobre todo gramíneas, de bromos y demás, y poder poner aquí al año que viene un trigo. Bueno, pues puede ser interesante como cultivo de rotación. Yo creo que sí, que como cultivo de rotación, si los números más o menos salen según lo esperado, es un cultivo, yo creo, que bastante rentable en cuanto a gasto, los gastos que tienes con los ingresos. Rico no te vas a hacer, claro está, pero bueno, como alternativa, de las pocas alternativas rentables que tenemos hoy en día a la hora de cultivos de rotación, porque tampoco, vamos a ser sinceros, no son muy rentables lo que manejamos, puede ser una cosa más. Ya la última que le hago, porque bueno, viendo cómo ha funcionado este año, ¿qué perfil piensa que puede tener un agricultor que quiera plantar esto? Tiene que tener cierta paciencia, porque esto no es a lo mejor lo que estamos habituados, sí, hay que tener cierta altura de miras, vamos a decir. Sí, son cultivos de paciencia. Esto al final lo siembras y no vengas todos los días a verlo, porque dices, lo levanto. Son cultivos que les cuestan hacer en torno a 30-40 días, como el anís, o el anís incluso más, que puede estar hasta 60 días sin nacer, y dices, bueno, armarse un poco de paciencia y no venir todos los días a verlo, mejor te dice, lo pongo y ya vendré a verlo. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, por enseñarnos sus dos tierras y que le vaya bien la cosecha. Eso esperemos, muchas gracias, Manuel. De cabeza y sin frenos, así titulado Naciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, un artículo en el que asegura que la cosecha de cereal, con una producción estimada de 5,5 millones de toneladas, un 40% menos que el año pasado, va a suponer pérdidas de 300 millones de euros para el sector agrario en Castilla y León. Según escribe Dujo en su artículo, los costes de siembra del 1.600.000 hectáreas declaradas en la PAC serán alrededor de 1.300 millones de euros, mientras que el valor de la cosecha, a los precios actuales, apenas llegará a los 1.000. Si el año pasado, pese a la excelente producción, los agricultores solo sacaron de beneficio el dinero proveniente de las ayudas de la PAC, esta campaña con esa pérdida de 300 millones de euros supone más de lo que se cobrará por esas ayudas. Es decir, para el presidente regional de Asaja será la ruina del sector. Para don Naciano Dujo hace falta un cambio grande en las políticas nacionales y europeas. Hay que procurar un suministro propio y garantizado de insumos esenciales para la agricultura, como son la energía y los fertilizantes, de los que somos deficitarios. Si nosotros caemos, señala Dujo, los que nos venden los insumos y los que nos compran la producción van detrás. En una tierra que no anda sobrada de actividad, salvar el sector agrario será la primera tarea que deberá afrontar el próximo consejero o consejera de Agricultura, concluye el presidente de Asaja Castilla y León. La Junta de Castilla y León dictó una resolución por la que declara formalmente la época de riesgo medio de incendios forestales en todo el territorio regional a partir del 27 de mayo, por lo que se suspenden las quemas de restos vegetales y todas las autorizaciones de quema que se hubieran otorgado. La comunidad está atravesando una situación meteorológica desfavorable, con temperaturas muy altas para la época, humedades relativas muy bajas y rachas de viento con un alto poder convectivo de hasta 50-60 km por hora en las zonas de tormenta. Estas condiciones conllevan un aumento de la probabilidad de ignición, elevando el peligro de incendios forestales en la comunidad. Por ello, como medida preventiva extraordinaria de carácter general, se restringe el uso del fuego en el medio rural. Por otra parte, la Junta recomienda tomar medidas de precaución ante la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África. Asaja Palencia organiza del 15 al 23 de este mes de junio un curso de manipulador de plaguicidas en uso fitosanitario nivel básico, con una duración de 25 horas en jornada de mañana y un total de 25 plazas ofertadas. El curso, enmarcado en el programa de formación agroalimentaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, está dirigido a todos los trabajadores del sector agrario y agroalimentario y familiares, con el objeto de instruirlos en el uso de productos fitosanitarios y así obtener el carnet de manipulador de usuario profesional de productos fitosanitarios nivel básico. Las clases tendrán lugar en modalidad presencial entre las 10 y las 2 de la tarde en el aula de formación de Asaja Palencia en Vigar Centro, al lado de la plaza de los juzgados de la capital. La formación es gratuita y las inscripciones se pueden formalizar hasta completar aforo llamando a un teléfono, el 979 75 23 44, o en el correo electrónico rliebana@asajapalencia.com. La fecha límite de recepción de solicitudes es el 14 de junio.
La organización agraria Asaja de Castilla y León presentó esta semana las alegaciones al esquema provisional de temas importantes elaborado por la Confederación Hidrográfica del Duero, que es el documento base para el proyecto del cuarto ciclo de Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero 2027-2034. Entre las alegaciones realizadas se pide que se aumente la superficie de regadío en la comunidad al menos hasta el 23% de la media nacional, que se actualicen los caudales ecológicos sin penalizar al campo y que se finalicen todas las obras de regadío actualmente proyectadas. Para la organización agraria, el plan hidrológico en una cuenca tan extensa como la del Duero es un documento de política agraria de primera envergadura que conlleva presupuesto público e implica a varias administraciones y que, por tanto, debe de surgir del consenso de todas las partes. Un consenso, dice Asaja, que no hubo con el plan vigente que aprobó el Gobierno por decreto con el rechazo mayoritario del Consejo del Agua, donde están representadas las partes afectadas, entre ellas las organizaciones agrarias. El Boletín Oficial de Castilla y León publica una nueva resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera por la que se prorroga hasta el próximo 30 de junio la vigencia de las actuales medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En el momento actual hay una evolución favorable de la situación epidemiológica de la enfermedad en España. No obstante, la Junta considera oportuno prorrogar la vigencia de esas medidas cautelares que están en vigor con el fin de minimizar el riesgo de difusión de esa dermatosis nodular contagiosa en la región y así mantener un nivel adecuado de vigilancia de esta enfermedad, ya que su aparición causaría graves consecuencias sanitarias y económicas. Asimismo, la Junta insiste en la importancia de que titulares de explotaciones, operadores y transportistas refuercen las medidas de bioseguridad y mantengan un control riguroso de los registros de entradas y salidas. Nos pasamos también por Vigar Centro porque se aproxima una fecha importante para los agricultores. Es que hay que dejar todo cerrado el próximo día 15 en cuanto a tema de seguros, aumentar kilos. Es el momento de hablar con Carlos Ruiz. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Cuéntanos un poco, se acerca la fecha. Pues el 15 se acaban, digamos así, este plan 2025 en lo que respecta a seguros herbáceos. El día 15 se acaba el plazo para hacer esa subida de kilos. Y para hacer los que no tuvieron el seguro de invierno hecho, pues hacer ahora el módulo P tanto en cereales, oleaginosas como leguminosas. O sea que antes del día 15 tienen que estar esos seguros hechos, con los kilos amoldados a las explotaciones y tal. También ese mismo día se acaba el seguro para hacer el sobreprecio, para incrementar ese precio ese seguro que dispone Asaja, en el que podemos incrementar el precio entre un 10 y un 50%, el precio de cosecha en caso de pedrisco de incendio. ¿Por qué es importante esto? Bueno, estamos viendo que está viniendo un verano bastante caluroso, en cualquier momento descarga una tormenta y nos podemos llevar un disgusto. Correcto, de hecho ya tenemos partes de siniestro del día 11, del día 12, en toda la provincia prácticamente, porque va desde la zona de Osorno hasta la zona de Villerías, o sea que prácticamente en toda la provincia ya tenemos siniestros de pedrisco. Entonces, bueno, pues al final, aunque ahora llevemos unos días tranquilos, que ojalá duren todo el verano, porque el seguro se hace para no usarle, siempre hay un riesgo importante de pedrisco y de tormentas durante el verano. Y estamos hablando además de una cobertura muy grande para un precio bastante reducido, porque no es tampoco mucho dinero. Pues sí, la verdad es que tanto el complementario como el módulo P, para el que no tuviera el de invierno, el precio es bastante asequible. Creo que una explotación normal, que no me cabe en la cabeza que no lo tenga, o sea, deberían tenerlo, porque bueno, es un precio creo que asumible por cualquier cultivador y por cualquier agricultor, y bueno, merece la pena, desde luego. En cualquier caso, si tienen alguna duda, pasarse por aquí, por las oficinas de Asaja, a consultar. Lógicamente, aquí estamos para atender todo lo que quieran y para luego hacer todo toda la postcontratación, si hay algún siniestro y la gente necesita, pues eso, de esa hoja de campo, de que le expliquemos cuánto va a cobrar, porque el perito sí que va a ir a la explotación a peritar, pero no debería decirle lo que va a cobrar. Serían las hojas de campo echando las cuentas con los kilos. Bueno, pues toda esa postcontratación o postsiniestro nosotros le hacemos a todos los que vengan sin ningún problema y diciéndoles lo que van a cobrar hasta que llega el acta, porque siempre el acta suele tardar pues es un mes o un poco menos. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias de nuevo por atendernos y como siempre por abrirnos las puertas de estas oficinas. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues como hemos conocido, es una alternativa muy a tener en cuenta por la rentabilidad, por ese precio fijado de antemano y porque de momento está trayendo buenas producciones a nuestra provincia. Aquí lo dejamos, hasta la semana que viene en Campo Palentino.